Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a esta sección de Pregúntale al Paz. Bueno, la pregunta de esta semana es, ¿cuál es la verdadera música sacra? Bueno, para eso tenemos que hacer un pequeño repaso muy rápido por la Biblia y la música y después por la historia de la iglesia y la música. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que unos descendientes de Caín son los que se desarrollan en esa área, pero también nos enseña después el uso de la música en algunos contextos. Por ejemplo, cuando María, la hermana de Moisés, hace un cántico por haber cruzado el Mar Rojo, o luego cuando Débora también hace un cántico por haber derrotado a Sísara, y luego, por supuesto, el contexto de David y toda la música que él desarrolló, por lo menos la mitad aproximadamente de los salmos que encontramos en la Biblia son de su autoría, y él estructuró además toda la cuestión litúrgica, toda la cuestión de la música dentro del templo, dentro del tabernáculo, en su momento y después del templo. Así que vemos el uso de la música permanentemente en la Biblia como un recurso para adorar a Dios. De ahí podemos verlo en otros contextos, en otros momentos. Por ejemplo, uno de los más famosos o de los que más podemos identificar es el momento cuando Eliseo se le pide una profecía o se le pide una palabra, y él pide que le traigan un tañedor, un músico, para que desarrolle su música, y en ese momento él busca entrar en comunión con Dios para poder traer la profecía que se le está pidiendo. Ahí vemos varios contextos. Después, en el contexto del Nuevo Testamento, podemos encontrar frases pequeñas cuando dice, si alguno trae un salmo, si alguno trae una alabanza, o cantaré en el espíritu, pero cantaré en el entendimiento. Y pequeñas frases, pequeños contextos que nos permiten a nosotros mirar el contexto de la música ahí presente. Y obviamente Apocalipsis, cuando dice que los cánticos que se pueden observar en el cielo. Pero en ningún momento en toda la Biblia encontramos una delimitación específica de tal o cual tipo de música es la que se debe utilizar. Así que desde ya ahí podemos con toda tranquilidad afirmar que no existe un tipo de música bíblicamente hablando que sea la adecuada, que sea la correcta o la que Dios ha ordenado que se utilice. Después, cuando vamos a la historia de la iglesia, podemos encontrar también todo tipo de músicas y en todo tipo de contextos geográficos, culturales, donde la música se hace presente de acuerdo precisamente a esos ambientes en los que se desarrolla. Así, por ejemplo, vemos la música que se desarrolló en la Iglesia Católica, que era la música de la época, pero fue adaptada al contexto de la Iglesia Católica allá alrededor del siglo IV, del siglo V aproximadamente. Después vemos también en el caso de Martín Lutero y los himnos, cómo este estilo musical es adoptado del contexto secular, del contexto del mundo, y es adaptado para ser utilizado en la liturgia nuestra como evangélicos, como protestantes. Y después podemos ver en toda la historia y en todos los lugares que se utiliza este tipo de música actual, contemporánea, contextual, es decir, de acuerdo a la zona, el tipo de música que se utiliza ahí es la que se traslada a la iglesia. Quizá el único creador de música como tal, y que la creó, y que creó un estilo, y que creó una forma de hacerlo, sea Sebastián Bach, y su música, como padre de la música, él creó mucha música, y gran parte de ella, si no es que la totalidad, es música cristiana, es música para adorar a Dios, y es música protestante, por cierto. Y luego quizá el otro gran estilo que puede destacarse como el elemento fundamental en un contexto de música exclusivamente creada para Dios es la música gospel de los afroamericanos en Estados Unidos. Pero aún así, cada una de ellas tienen sus bases u orígenes o recursos que dependen de otros estilos musicales.
¿A qué solución podemos llegar con todo esto? Bueno, que si la Biblia no menciona un estilo específico o una música específica, y si la cultura y la historia nos demuestran que hemos utilizado todo tipo de música de acuerdo a los contextos en los que la iglesia se ha encontrado, pues eso nos lleva a la conclusión de que no existe como tal una música sacra. En cuanto a hablar del estilo de la música, creo que lo que puede delimitar un poquito más el contexto sería la letra de la música. Entonces no es el estilo musical, sino es la letra de la música lo que marca la diferencia. Cualquier estilo musical puede ser utilizado siempre y cuando éste cumpla con el estándar doctrinal en su letra, es decir, que sus letras tengan este enfoque de adoración a Dios, que su centro sea la adoración a Dios, que no contradigan en esa música, en esa letra, lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, la invitación sería a apreciar, a valorar todos los estilos, todas las formas musicales. Algunas no son de nuestro agrado tal vez, pero en otros contextos, en otras culturas, en otros momentos de la historia han sido importantes, así que respetemos esas otras formas de cantar y cuidemos prioritariamente no el estilo, no el ritmo, sino las letras de los cantos que utilizamos para adorar a Dios. Y una recomendación quizá para todos nosotros es al respetar todas las formas musicales, pues entonces en nuestras congregaciones tratar de tener un estilo que sea aceptable por todos, un estilo además que sea, yo le llamo congregacional, es decir, que sea un estilo que todos podamos cantar, que todos podamos expresar nuestra adoración a Dios de forma agradable para nosotros, pero que sobre todo se centre en presentarle a Dios una genuina adoración como Él se la merece. Así que, bueno, espero que este tema que ya había tocado en algún otro momento, pues pueda ser una vez más de utilidad. No existe una música sacra como tal, pero en todo caso lo que tenemos que cuidar es la letra de nuestros cantos y el uso que le damos en nuestra congregación para que nuestra congregación pues tenga un estilo de música que sea aceptable para todos los que nos congregamos en ese lugar. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias por permitirme compartirles este video. Espero que sea de bendición para sus vidas y ya saben que cualquier duda, cualquier comentario, aquí lo pueden hacer externándome esto o alguna otra pregunta que tengan y con muchísimo gusto incluiremos estos temas en algunos otros videos. Que el Señor les bendiga abundantemente.